esta última charla, ha sido un cierre fantástico para este ciclo. Así que muchas gracias. Nada, nosotros, no, pues yo feliz de participar y ojalá que salga todo bien nomás, que se entienda, que se entienda la charla y esté todo bien, ¿no? Yo te agradezco, les agradezco a ustedes. Feliz de participar y cuando estoy disponible, bueno, en estos tiempos raros que tenemos, si no estaría presencial ahí también, si fuera posible, porque al final estas cosas son mucho mejor en persona, porque en un rato más, cuando empiezo a exponer, ya no los veo a nadie, entonces es un poco raro también, pero bien, feliz. Toma cierto esfuerzo acostumbrarse al no verle la cara a la gente. Exacto. Que uno siempre está como leyendo, ¿se estarán aburridos o no estarán aburridos? Cosas así. Claro. No, pero bien, hemos andado súper bien y yo creo que aquí le hemos dado como sentido a esta red de agua, ¿no? Porque partimos hace 3 semanas con, bueno, esta es la tercera semana. La primera presentación fue Mario Lillo con su trabajo en H2Org y Agua y Datos. Después seguimos con Cristian Frene con su trabajo en Chiloé y ahora terminamos contigo. Entonces, espacialmente estamos ocupando un sector grande de Chile y con trabajos que son súper interesantes. Además que, o sea, yo he visto el trabajo de todos ustedes, entonces yo dije, bueno, me voy a la segura con los invitados y no nos ha fallado. La audiencia va bastante bien y la gente está respondiendo, lo que ha sido muy bueno. O sea, dentro de todo, este asunto de trabajar en forma remota nos ha permitido llegar a personas que probablemente no llegaríamos en la universidad por una cosa física, ¿no? Así que por ahí bien. Sí. Y usar bien los recursos también. Estábamos justo antes de esto, estábamos con un análisis crítico de la movilidad, de los viajes, de huella de carbono y todo eso, y ahora nos hemos dado cuenta que se puede perfectamente desde un computador hacer una charla sin necesidad de moverse tanto. Yo sé que no se reemplazan las cosas, pero igual nos hace usar mejor los recursos. Sí. Claudio, Marcelo, ¿ya probaron la presentación? ¿Sí se Aún ve no. bien? Aún no la hemos probado. ¿Tú la tienes, Claudio, si quieres? Sí. Si quieres probamos cómo se ve, si funciona bien, antes de partir. Okay. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Ya. Addison no lo veo. No, venía saliendo de una reunión y se conectaba así, andaba muy rápido, como él, Sí. como el sol. Como decano. Claro, como decano. Ya, súper, me veo bien. Sí, se ve bien. Sí. Ahora lo he puesto en pantalla total, en presentación. Yo estaba buscando el logo porque se me perdió, porque hay un logo nuevo, ¿no es cierto?, de la red de agua. No sé, yo ese es el que tengo. O este. Ya, este es el que necesito. Te lo voy a pedir después. Sí, claro. Ya, se ve súper bien, Claudio, así que puedes estar seguro de ese detalle. Perfecto. Sí. Yo también me conecto acá, me pongo acá una tablet que tengo y también lo logro ver porque también hay una cuestión de las transiciones y la velocidad, entonces igual para intentar enganchar el timing de la presentación lo voy viendo aquí y se ve bastante bien, así que... Sí, la calidad es muy buena. Sí, así que estamos bien. ¿Qué ¿Puedes dejar de compartir, Claudio, por mientras, para hacer la presentación? Sí, ya estamos como en la hora, esperamos un segundo, Addison. Sí, esperemos un poquito. Claro. Te cuento, Claudio, que aquí está lloviendo, pero como invierno, ¿cierto? Se nos vino la lluvia. A la antigua, como dicen todos. Sí. Qué fenómeno raro ese de la lluvia, ¿eh? Es una maravilla. Pero llueve como invierno. Así nosotros muy poca lluvia acá, lo saben, y el otro día cayó una agüita, pues cayeron nada, es que nosotros nos ponemos felices con muy poco. 6, 7 milímetros cayeron acá. Pero eso es mucho ya. De todas maneras, es harta agua y bien, y ahí en la casa donde yo vivo hay un techo y corría el agua por la canaleta,
así que estuvimos toda la mañana juntando agua, cosechando agua y regando los cactus y las plantas, así que estuvimos toda una mañana mojándonos, felices con el agua. No teníamos lluvia hace, no me acuerdo, así con decirte que el año pasado, no sé, llovió en La Serena 20 milímetros, no sé, no llueve. Increíble. No hay lluvia. Qué increíble. Ya por ahí llegó Addison. Hola a llegó todos, Addison. ¿cómo están? Hola, Addison. Hola. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Sí. Addison es nuestro decano acá en la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales. Un gusto. Así que es quien nos... Sí, yo quería solo un detalle técnico para quienes nos están escuchando y se están sumando, porque se va sumando más gente de a poquito, pero es que puedan, por favor, dentro de lo posible, identificarse cómo se inscribieron en el formulario. Esto para agilizar el tema de las constancias, si es posible, ¿ya? Para que nosotros podamos identificar quiénes están conectados. También reiterar que es importante mantener el micrófono silenciado en todo momento, excepto en la etapa final, que es cuando tenemos una ronda de preguntas, que en realidad ha sido muy breve. En el último tiempo hemos tenido un espacio acotado de preguntas, entonces damos espacio como a unas 4 preguntas, algo así, para profundizar puntos que no quedaron claros, pero en realidad las presentaciones han sido como tan detalladas que en realidad se da más para un diálogo, unos comentarios, cosas así, ¿cierto? Entonces, Excelente. pedir ese pequeño detalle técnico y yo creo que ya estamos en la hora, Marcelo. Sí, estamos ya, nos toca partir ya. Así es que si todos estamos ok, nos damos el inicio acá. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco nuevamente la participación y que se hayan conectado a esta ya tercera charla de este ciclo de charlas para la toma de decisiones, agua, tecnología, agro y sociedad, que ha sido organizado por la Dirección de Vinculación con el Medio de nuestra facultad. Y en este día en particular, ya nuestra tercera charla con la cual vamos a cerrar, tenemos el honor y el placer de tener a Claudio Balbontín, quien nos va a presentar su charla Plataforma Satelital Plus para el monitoreo y la definición de las necesidades de riego de los cultivos. Ahora el señor decano les va a dar unas pequeñas palabras de bienvenida y señor decano, por favor. Gracias, Marcelo. Nuevamente, muchas gracias a nuestro invitado, a Claudio, que viene desde INIA, ¿ya? Con este tema que es muy interesante. También agradecer, por supuesto, a la audiencia que hoy día nos acompaña, ¿ya? Con esta charla, ¿cierto? Nosotros estamos continuando y finalizando este primer ciclo de charlas que hemos tenido en la facultad y que, bueno, como decía Marcelo, ¿cierto? Es organizado, apoyado por la Dirección de Vinculación con el Medio, pero es coordinado también por Marcelo, así que muchas gracias, Marcelo, por el éxito que ha tenido esta actividad, ¿ya? Así es que yo lo primero, bueno, el agua lo hemos dicho en las últimas sesiones, ¿cierto? Hoy día es un tema crítico, que es bien transversal y por supuesto también es muy importante en términos hoy día de nuestra actividad agrícola, ¿ya? Y por supuesto, no menos importante es por supuesto hoy día todo lo que significa el apoyo tecnológico, ¿cierto? Para hacer un uso eficiente del agua, ¿ya? Algo que hoy día yo creo que es poco visto todavía en nuestro país, ¿ya? El uso de la tecnología como apoyo a la toma de decisiones, ¿ya? Eso es algo que hoy día las instituciones de educación superior, las instituciones de investigación han estado realizando, pero precisamente parte de estas charlas virtuales que tenemos es tratar de hacer llegar esto hacia primero a la gente que toma decisiones, pero por supuesto también para que después llegue al usuario final, ¿ya? Cómo a través de la tecnología entonces podemos, ¿cierto?, tomar mejores decisiones para el manejo del agua y en particular uno de nuestros intereses tiene que ver, ¿cierto?, con la actividad agrícola, ¿ya? Así es que, sin más preámbulos, ¿cierto?, y para dejar espacio, ¿cierto?, a nuestro invitado, dejo el espacio entonces para
No sé si Ana es la que viene ahora o mismo Claudio. Yo voy a hacer una pequeña reseña del doctor Claudio Balbontín. Ah, ya. El doctor Claudio Balbontín Esvara es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, maestro en ciencias del Colegio de Posgraduados de México y doctor en ciencias agrarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Su experiencia laboral en investigación agraria es cercana a 20 años, lo cual le ha permitido mantener una estrecha colaboración con centros internacionales como el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y Química Ambiental del Colegio de Posgraduados en México, la Universidad Castilla-La Mancha de España y otras instituciones de investigación latinoamericanas a través de trabajos con la Red Internacional Fontagro. En la actualidad, el profesional se desempeña como investigador en riego del Centro Regional Intihuasi de La Serena, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Chile, donde es líder del Laboratorio de Teledetección CAPRA y desarrolla la plataforma agrícola satelital Plus Chile, de la cual él nos va a hablar ahora. Claudio, muchas gracias y por favor. Ok, muy bien, Cuéntanos muchas tu gracias. trabajo. Entonces, comparto pantalla entonces para comenzar. Ok, a ver si ahí se tiene, ustedes ya lo van a empezar a ver en este momento. Lo primero, exactamente, mira, yo tenía también preparada una pequeña presentación mía de autopresentación, pero lo primero es decir que les agradezco mucho a la universidad y a ti, Marcelo, y al señor decano, la invitación. Feliz de participar en este tipo de eventos, a Ana también. Nosotros lo que necesitamos en este momento es justamente difundir las tecnologías o los desarrollos en investigación que hacemos. Siempre tenemos el problema de la difusión de nuestros trabajos. Muchas veces hasta se nos critica porque a lo mejor no tenemos tanto impacto y a lo mejor hacemos más cosas de las que cacareamos y es necesario decirlo. Entonces, yo aquí les voy a hacer una presentación en la cual les voy a mostrar una plataforma y mi interés, el interés último de esto es que la utilicen y que vean en ella una herramienta útil para el desarrollo profesional de ustedes. Ahí está mi correo electrónico en esa diapositiva, por si acaso, para que lo tengan, si quieren comunicarse conmigo, porque de esta plataforma también hay que hacer acompañamiento en la capacitación y nosotros estamos haciendo talleres de capacitación, ¿ok? Este seminario la charla que vamos a dar hoy es un poco de contexto, del marco teórico, que a mí me interesa mucho que también lo entiendan, que hay detrás de todas estas cosas, pero estamos haciendo charlas, talleres prácticos de usabilidad, ¿ok? Así que les invito a contactarnos. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, como dijo Marcelo, de la Universidad de Chile y trabajo en relaciones hídricas. Ese es mi desarrollo, mi línea de trabajo, es decir, ecofisiología, estado hídrico interno de las plantas, capacidad de intercambio gaseoso, torres de edicovarianza, flujos turbulentos y teledetección, ¿ok? También hice algunos estudios en México, en el colegio posgraduado, y finalmente hice mi doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, y lo comento porque justamente esta plataforma es un desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo sigo trabajando, sigo colaborando con el laboratorio, soy investigador del laboratorio de teledetección ISIC del Instituto de Desarrollo Regional. Entonces, las cosas que nosotros estamos validando a través de los trabajos de investigación tienen su origen en validaciones que hicimos durante mi desarrollo como doctor. Trabajo actualmente en el INIA Chile, en INIA Intihuasi, aquí en el norte, que también es interesante para decirlo, que acá es un poco nuestro laboratorio de cambio climático, en nuestro laboratorio de situaciones muy limitantes con los recursos hídricos, tenemos pues, muy pocas precipitaciones, cada día los ciclos de sequía, tal como se pronostican por el cambio climático, son más largos, más frecuentes, entonces nosotros aquí la productividad del agua es fundamental. Y justamente esta plataforma agrícola está orientada en su corazón, en su espíritu, a la eficiencia hídrica. Ya verán durante la presentación de qué manera nosotros abordamos esta parte. Tenemos un laboratorio CAPRA, para justamente también la apuesta es a utilizar herramientas de observación de la Tierra. Hay herramientas gratuitas de observación de la Tierra. Nosotros en esta plataforma lo que hacemos es ponerlas a disposición en tiempo y forma. Es básicamente eso. Es decir, hay imágenes del NASA, hay imágenes de los programas satelitales europeos y que están disponibles de manera gratuita, entonces el valor es la puesta a disposición para la consulta y finalmente para el monitoreo de la agricultura. Y también pertenezco a la red de recursos hídricos, como mencionó también Marcelo, que pertenecemos todos. Aquí aprovecho de a ver si engancharme con la
A ver si esto quiere pasar a la siguiente diapositiva. Ok, se han dado 3 charlas, ¿no es cierto? Yo soy el tercero de estas 3 charlas, de este ciclo de charlas. Mario Lillo, que les habló muchísimo sobre la digitalización, en el fondo las fuentes de información, que es una cosa súper importante. Piensen ustedes que el ciclo de charla esta se llama Ciencia para la Toma de Decisiones. Justamente nosotros en la red de investigación de recursos hídricos lo que queremos es aportar desde el conocimiento de la investigación, de los institutos de investigación, de las universidades, de los profesionales, a la toma de decisiones. En Chile nosotros vemos que hay una falencia en la toma de decisiones, muy politizado, muy, no sé, pues de intereses, y nosotros necesitamos que el mundo científico entre en esta toma de decisiones. Entonces nosotros en este grupo, en recursos hídricos, trabajamos en esa línea. Mario les dio una charla sobre información, Cristian les dio sobre las microcuencas, ¿no es cierto? Y yo les voy a hablar sobre la plataforma satelital, que al final es una fuente de información. Es decir, este tipo de tecnología y las tecnologías en general no reemplazan nada, solamente nos dan más información para la toma de decisiones. Eso es importante porque muchas veces hay personas que piensan que la tecnología es algo que va a reemplazar casi y vamos a apretar un botón y vamos a tener todo listo, y no es así. Esto solamente nos da una nueva fuente de información, nos amplía los criterios, pero al final somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. ¿Ok? Los problemas que abordamos en esta plataforma satelital, principalmente, como ya les he comentado, es la eficiencia hídrica en agricultura. Principalmente porque nosotros en la agricultura somos los principales usuarios de los recursos hídricos. En promedio debemos consumir entre un 70 y un 90%, en promedio el 70%, pero en algunos lugares llegamos hasta un 90% de uso del agua. ¿Okay? Por lo tanto, la agricultura tiene una responsabilidad altísima sobre el buen uso de este recurso. Y justamente la agricultura tiene una baja eficiencia en el uso del agua. Y no es solo en Chile, en general se considera que los valores de eficiencia están en torno al 50%. Es un número realmente brutal dentro de la industria o cualquier industria que use algún insumo productivo, pensar que solamente se utiliza el 50% del insumo utilizado, que digo, se usa de manera en el proceso productivo. En el caso de la agricultura, es que el agua pase por dentro de la planta y la planta transpire. Pensar que solamente la mitad del agua que nosotros le apliquemos a un cultivo va a ser tomado de esa manera es realmente una eficiencia baja. Por lo tanto, eso es lo que nosotros abordamos con este tipo de plataformas, de intentar definir de manera precisa cuáles son las necesidades de riego o cuál es el consumo hídrico de los cultivos. También abordamos la falta de metodologías robustas y rutinarias para estimar el consumo hídrico de los cultivos. Nosotros necesitamos metodologías que sean robustas por una parte, que tengan un marco conceptual bien forjado, bien cimentado, pero al mismo tiempo que sean rutinarias. Y al decir rutinario nos referimos a operativas. ¿Okay? Que esta cosa se haga de una manera rutinaria, que llega un momento en que no tengas que implementar proyectos, implementar talleres y cada vez volver a capacitar, sino que ya esto se maneje de manera operativo, rutinario. También vemos que faltan herramientas tecnológicas, lo que también se mencionaba, las tecnologías, que hemos visto que hay un desembarco tecnológico espectacular, estamos en un tiempo de tecnologías muy interesantes, creo yo, y tenemos que aprovecharlas, y estas tenemos que incorporarlas dentro de nuestros quehaceres, ¿no? Falta metodologías para la estimación de la superficie cultivada. Miren, otra de las cosas que la administración necesita y que siempre la consulta, ¿cuál es la superficie cultivada en la región de, no sé, del Maule? ¿Cuál es la superficie cultivada con agricultura en la región de Coquimbo? Todo ese tipo de preguntas pueden tener su respuesta en este tipo de plataformas, ya que utilizan observación de la Tierra, observación satelital. Y finalmente, faltan estadísticas operacionales, es decir, de los productos que nosotros vayamos generando, tenemos que contrastarlos posteriormente con, en este caso, en el caso del agua, con la oferta. Es decir, el balancín oferta y demanda, en este caso, es fundamental, pues. No es posible que tengamos superficie que demande más agua que la oferta. Es decir, vamos a someter a estrés a parte del sistema solamente porque nosotros estamos queriendo aumentar la superficie cultivada. Eso es algo típico acá en la zona norte, donde siempre se quiere aumentar la superficie cultivada, pero la oferta es limitada y cada día es más limitante. Entonces, ¿cómo hacemos el equilibrio? Porque también tenemos que pensar que hay otros usuarios del agua, no solo la agricultura, y en eso estoy hablando del medio ambiente, humedales, hay un montón de otras fuentes que tenemos que ser respetuosos desde la agricultura y por lo tanto tenemos que sacar los números. Nosotros hemos conversado estos temas y es divertido porque desde la agricultura pedimos agua, pero si al momento de preguntar ya, ok, te doy el agua, ¿cuánta agua? No lo tenemos claro.
No está claro cuánta agua consume un manzano en Talca. No está claro cuánto consume un viñedo, un parrón de uva de mesa en Coquimbo. Es decir, hay cifras, pero no hay una claridad al respecto. Puedes decir 5, como pueden decir 10. Entonces nosotros necesitamos nuevamente desde la ciencia y desde la investigación y después desde los institutos de transferencia, definir claramente esos aspectos, pues, para que esto se vuelva un sistema más acorde, por lo tanto generar información al respecto. Entonces, la apuesta son dos apuestas, tal como se ha mencionado al principio. Una es el marco conceptual, estandarizado para las necesidades de riego de los cultivos, para definir, y ese marco conceptual, yo se los comento, nos los han enseñado los profesores, pues. Los profesores de riego en Chile y en el mundo han enseñado cuál es el marco conceptual adecuado para definir las necesidades de riego de los cultivos. Hay un libro, el que yo he puesto ahí, que se llama Evapotranspiración del cultivo, que lo escribieron en el año 98, Richard Allen, que es un investigador muy de referencia para todos nosotros, y ellos ya describieron cuál era la forma. Es una metodología que lo vamos a ir viendo, que considera un coeficiente de cultivo y una demanda ambiental del sitio donde crecen las plantas. El problema es que los coeficientes de cultivo no estaban claros y fueron definidos por tabla en este libro, por lo tanto uno se apegaba a la tabla y los aplicaba. Al final se ha visto con la investigación que el coeficiente de cultivo es demasiado variable como para guiarnos por una tabla de un libro. Y ahí es justamente donde el satélite nuevamente aparece como una nueva innovación, y esa es la parte que aquí mismo sale en este gráfico de tecnologías, que nos terminan de hacer más robusto el sistema. Es decir, tenemos la tecnología satelital que nos va a permitir por fin operativizar un marco conceptual que ya venía dando vueltas hace mucho tiempo. Justamente la plataforma está puesta en ese punto porque generaría la operatividad finalmente del marco conceptual robusto con las nuevas tecnologías. Por esto, la plataforma satelital fue el producto de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y con investigadores de especialistas en riego del país. En esta imagen podemos ver a investigadores, por ejemplo, Gabriel Sellés, uno de los investigadores involucrados que me ayudó en el desarrollo de esta junta de investigadores, de seleccionar a los investigadores especialistas en riego. Ahí sale también Francisco Mesa, la Católica, está Magali Odi también de la Católica, está Luis Morales, Raúl Ferreira, está también Mario Lillo atrás, manejando el dron con el que sacamos la foto, que fue el que dio la charla anterior. También está Cristian Navarrete, Pilar Gil, es decir, ustedes reconocerán algunos y ellos representantes de sus instituciones como los más destacados en tema de riego. Con ellos discutimos cuáles eran las metodologías y cuáles eran las mejores formas de poner a disposición de los usuarios la información de los cultivos para la definición de las necesidades de riego. Entonces aquí yo les voy a dar una pequeña sinopsis de lo que nosotros utilizamos, que en el fondo se llama teledetección. Esto de mirar cuerpos y mirar objetos en la Tierra a partir de satélites se llama teledetección. Remote sensing es como el nombre en inglés, y siempre ha existido desarrollos al respecto, siempre han existido necesidad de mirar, por decirlo así, desde arriba, los espacios, la geografía, para el monitoreo. Ustedes han visto que cuando hay inundaciones, problemas, lo primero que hace la autoridad es subirse arriba de un avión, un helicóptero para mirar desde arriba, es decir, te da una capacidad de análisis del territorio mucho mejor. Entonces, en base a eso, existen diferentes plataformas, diferentes métodos de utilizar la teledetección. Está la teledetección inclusive próxima, que se está utilizando muchísimo, por ejemplo, con vehículos que se transportan en el terreno, aviones, personas que inclusive se pueden mover con un dispositivo en la mano y hacer un barrido del terreno, y también no tienen contacto directo con los objetos, pero sí obtienen información, ¿no es cierto? Y para eso hay distintos tipos de cámaras, de sensores, de longitudes de onda, que van a ser útiles para después obtener información que se llama información biofísica de lo que hay en tierra. Si nosotros lo que queremos obtener es algún parámetro biofísico, en este caso de la vegetación. ¿Ok?
Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver una imagen, abajo a la derecha hay unas imágenes térmicas. Esa también es una información desde un sensor que es capaz de medir temperatura de un objeto y nos da la información de la temperatura de ese objeto. ¿Para qué la usemos? Bueno, eso va a ser parte de los trabajos que se desarrollan en investigación para finalmente desarrollar algún método. Por ejemplo, en el caso del riego, la temperatura de los objetos nos sirve para definir si la planta está transpirando a buena tasa o no. Una planta que está transpirando a una tasa inferior a la que debería o que tiene limitantes de disponibilidad hídrica en el suelo, se va a empezar a calentar porque no tiene esa capacidad de transpirar, porque como sabemos, los cultivos y la vegetación transpiran justamente como un proceso de disipación de la energía en exceso, ¿cierto? Entonces ahí tienen una operatividad del canal térmico que podamos tener en algún sensor, ya sea manual o portátil. De hecho, ahora cuando uno entra a los supermercados o aquí mismo yo en mi oficina, me toman la temperatura para ver si tengo fiebre o algo, claro, para obtener un posible indicador de que yo pueda tener alguna enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, en la agricultura o en general lo mismo. Entonces aquí les digo rápidamente qué es lo que nosotros, qué es lo que vemos o qué es lo que, para dónde nosotros orientamos nuestra línea de investigación. En el fondo lo que nosotros estamos mirando es la reflectividad de la cubierta, es decir, la energía que emiten las plantas y que es capturada finalmente por un satélite o por varios satélites, tenemos varios satélites disponibles. Los satélites tienen cámaras y en esas cámaras tienen sensores que son capaces de capturar ciertas longitudes de onda, diversas longitudes de onda. Este que ustedes están viendo ahí, esa gráfica en colores, es cada una de las cámaras dentro de la longitud de onda de una vegetación, es decir, esa es la reflectividad de una vegetación, esa gráfica, y sobre eso están pintadas las distintas cámaras del satélite Landsat. ¿Ok? Tienen en el visible, tienen en el infrarrojo cercano y también tienen otro más en partes más lejanas. Bueno, de todas esas banditas, nosotros utilizamos dos bandas, la del infrarrojo cercano y la del infrarrojo y del rojo, para calcular un índice de vegetación conocido y que ustedes a lo mejor ya dominan, que se llama NDVI. El NDVI es un índice de vegetación muy consolidado, muy validado, que es muy robusto, por decirlo así. Existen otros índices de vegetación. Índice de vegetación quiere decir un índice que es capaz de darme información acerca de la vegetación o de la vegetación en general, ¿ah? No solo de la vegetación cultivada, no solo la vegetación regada, sino que de la vegetación en general. Y me da información con la cual yo puedo inducir o concluir algunos tipos de parámetros que en este caso sería la transpiración finalmente. De una vez les digo, por eso hago énfasis en que con la plataforma satelital o con las imágenes satelitales, nosotros lo orientamos a la eficiencia hídrica, siguiendo la metodología de FAO, pero hay muchas aplicaciones para mirar la vegetación a partir de satélites, mirar la forestación, mirar no sé, la productividad primaria en estudios de ecología, medir la biomasa. Es decir, todos esos parámetros pueden ser medidos a partir de información satelital. Nosotros, como van a ver en esta presentación, lo orientamos hacia la eficiencia hídrica. Pero el siguiente paso, una vez que trabajamos con eficiencia hídrica, es hacer un pronóstico, por ejemplo, de productividad. Si nosotros sabemos cuánto una planta está transpirando, la transpiración tiene una relación directa con la productividad de los cultivos. Entonces podemos hacer un índice de cosecha, un pronosticador de cosecha, y esa es un poco la línea de trabajo. ¿Ok? El índice de vegetación que yo les comento, el NDVI, piensen ustedes que va aumentando en la medida que el cultivo va absorbiendo, va creciendo en el tiempo. Entonces, al principio de la temporada nosotros tenemos índices de vegetación muy bajos porque el suelo está desnudo y son valores alrededor de 0,13, 0,15, y en la medida que el cultivo se va desarrollando durante la temporada y va cubriendo más el suelo, la señal desde el suelo desnudo disminuye y se va imponiendo la de la vegetación, por lo tanto el índice de vegetación aumenta en valor y podemos llegar hasta valores de 0,93. 0,13 para un suelo desnudo, 0,93 para un suelo cubierto, como podría ser una alfalfa muy bonita, sin ninguna limitante ni nutricional ni de riego. ¿Ok? Ahora les quiero explicar aquí qué es lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo con el NDVI famoso que les he comentado? Estamos viendo en la gráfica de arriba el índice de área foliar. Eso es lo que nos está mostrando el NDVI satelital. Nos está mostrando el área foliar del cultivo, es decir, las capas de hoja que tiene un cultivo, es decir, la biomasa.
Finalmente, si nosotros sabemos cuántas hojas tiene un cultivo y eso lo sometemos a un ambiente demandante, un ambiente seco, la planta va a transpirar de acuerdo a esa tasa, a esa cantidad de vegetación, va a tener una tasa potencial de transpiración. Entonces el NDVI tiene una alta relación con el índice aerofoliar, es decir, estamos viendo la masa vegetal, ya sea de un cultivo o de una vegetación natural. Abajo, otra gráfica que fíjense que tiene también una relación lineal muy importante, es la relación entre el SABI, que es un primo hermano del NDVI, con el LAI. Lo mismo, una alta relación entre los dos. Hay otra relación que les pongo arriba a la izquierda, que es del NDVI nuevamente satelital y el FAPAR, que es la radiación fotosintéticamente absorbida. Es decir, ¿qué nos está mostrando el satélite? Y esto es importante, no nos está mostrando cobertura, que sí, que tiene una relación alta con cobertura, pero nos muestra algo más interesante, que es la capacidad que tiene esa vegetación o esa masa vegetal de absorber la radiación solar. Es decir, estamos midiendo una eficiencia de uso de la luz. Por lo tanto, podemos tener una buena relación con la tasa de transpiración. ¿Me entienden? En el fondo, masa vegetal, absorción de la radiación solar, y luego, si la sometemos a un ambiente seco, esa masa, ¿cómo va a transpirar? Y en un ambiente no tan seco, transpirará menos, porque el ambiente es el que finalmente define a qué tasa transpiran los cultivos. ¿Ok? Y toda esta información, ¿por qué hago tanto énfasis? Porque nosotros en la plataforma lo que ponemos a disposición de los usuarios son dos cosas. Uno es el NDVI como tal, crudo, es decir, solamente corregido por atmósfera, qué sé yo, pero crudo para el que lo quiera usar de esa manera. Y también ponemos otro parámetro que se llama coeficiente de cultivo, que tiene directa relación con el desarrollo y la programación del riego. Miren, aquí en esta imagen que están viendo ahí, es justamente la plataforma. En la plataforma tiene este espíritu de sistemas de información geográfica, donde al lado izquierdo tenemos puestas las capas que pueden ser consultadas por el usuario, y nosotros vamos a ir disponibilizando las capas de NDVI, y tiene una zona donde ustedes están viendo ahí donde dice UA de mesa, que es la zona del territorio que podemos mirar. Ahí en el punto amarillo hemos hecho de manera simbólica una consulta, vamos a hacer una consulta en ese punto, y ese punto nos va a dar una gráfica, que esto es todo lo que muestra la plataforma, una gráfica en la cual en una primera consulta tendrá el comportamiento del NDVI hasta ese momento que hemos hecho esa consulta. Vamos a ir avanzando en el tiempo. Es como si, yo lo estoy proponiendo acá, como si fuéramos consultando en el tiempo varias veces, y fíjense cómo bajó el índice de vegetación en los periodos de junio, julio, agosto, exactamente cuando la vegetación entra en senescencia, estamos en el invierno, pero ya llegando a la primavera, este es un ejemplo acá en la zona norte, empieza a aumentar el índice de vegetación y llega a valores máximos aproximadamente en noviembre y diciembre. Y luego en el verano tiene cierta caída y finalmente sigue cayendo, y llegamos a las fechas de ya el verano más avanzado, cuando ocurre la senescencia del cultivo, y finalmente volvemos a el receso cuando las hojas se caen, el otoño, y ya no tenemos más absorción de la radiación solar, y el índice de vegetación así lo demuestra. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo se ha comportado el índice de vegetación en ese punto que yo he consultado. En este caso es un parrón de uva de mesa. Podría ser otro cultivo, pero podría ser también un parrón de uva de mesa en el mismo lugar, en un cuartel de al lado o del vecino, y nosotros podemos hacer comparaciones con los niveles máximos alcanzados por el índice de vegetación, por lo tanto con la biomasa producida por ese parrón. En el fondo, cómo hay diferencias en el desarrollo de las plantas, y eso es algo muy común en la agricultura, que nosotros tenemos sectores donde las plantas están muy vigorosas y sectores donde las plantas están más pobres, ¿no? Con menor desarrollo vegetativo, y eso tendrá una directa relación posteriormente con la productividad de los sitios. ¿Ok? Finalmente, miren, acá tenemos una gráfica, una curva completa. He puesto ahí las fechas para hacerlo esquemáticamente, pero la gráfica demuestra todo el comportamiento de un parrón de uva flame, también acá en la zona norte, donde se pueden caracterizar todas las etapas de desarrollo del cultivo, y sobre esa caracterización de las etapas nosotros podemos ajustar manejos agronómicos. Al final es eso lo que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso uva de mesa, en variedad flame, esto es importante que la planta crezca bien y desarrolle una buena vegetación, porque finalmente eso se va a traducir en productividad. Por lo tanto, desde la brotación, el crecimiento vegetativo y los valores máximos que buscamos, no deberíamos fallarle en la disponibilidad de agua. Nosotros ahí regamos ajustándonos mucho a la demanda ambiental y al desarrollo de las plantas. Pero al final del crecimiento vegetativo que sale ahí, justamente en esta variedad, que es flame,
cosechamos. Nosotros cosechamos en diciembre porque es una variedad precoz. A partir de ese momento nosotros podemos aportar un estrés hídrico. Podemos disminuir el aporte de riego, ya no ir supliendo mano a mano, sino que le metemos un poco de estrés porque ya no es necesario, porque ya no está la fruta, porque no necesitamos generar grandes calibres. Entonces ahí nosotros podemos ajustar un estrés. ¿Qué les quiero decir? Que en el fondo, teniendo esta curva clara y teniendo claro cómo se desarrolla y la fenología del cultivo, podemos ajustar la eficiencia hídrica y no malgastar los recursos en momentos en cual la planta no es necesario que esté recibiendo grandes volúmenes de riego. ¿Ok? Bueno, de una vez se lo digo, esa curva, esa línea que están de los puntitos rojos corresponde a lo que yo les comento que es coeficiente de cultivo. Coeficiente de cultivo es el parámetro que nosotros utilizamos para definir el riego. Y la gracia, y lo que hemos hecho nosotros a través de investigación, es transformar ese coeficiente de cultivo, ese NDVI satelital, a coeficiente de cultivo. Ahí está un poco la magia, ¿no? La magia de lo que se hace con investigación es transformar un parámetro que está observando un satélite, un índice de vegetación, y transformarlo en un parámetro agronómico. Y ahí está el salto operativo de este tipo de tecnologías. Bueno, para entrar justamente en ese punto, para de una vez comentarles a ustedes cómo funciona eso, acá está el libro de cabecera de nosotros los especialistas en riego, que es el FAO 56, como les dije al principio, y este libro nos propone esta ecuación que es muy simple, es la multiplicación de un coeficiente de cultivo, que es este NDVI transformado coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo es un parámetro que se relaciona la capacidad de transpirar de las plantas frente a la demanda ambiental, y la multiplicamos por la demanda ambiental, justamente. Y así se obtiene el consumo hídrico de un cultivo. Así, dos parámetros, coeficiente de cultivo y demanda ambiental. Y ellos nos proponían, de esta manera, como les dije al principio, nos proponían una curva, ese trapecio que ven ahí, que es del libro, para el caso del maíz, y uno tenía que ajustarse más o menos a eso para aportar el riego. Hoy en día, la innovación tecnológica es reemplazar justamente esa curva por el NDVI satelital. Esa es la innovación tecnológica. Por otra parte, ustedes ya ven que en esta ecuación es súper importante la demanda ambiental. La demanda ambiental se calcula, se estima con estaciones meteorológicas en sitio. Entonces la plataforma nos va a entregar la información satelital, pero necesitamos tener estaciones meteorológicas que nos den la demanda ambiental del sitio para estimar la tasa de transpiración. Eso es importante y Chile ha trabajado al respecto. El Ministerio de Agricultura tiene una red de estaciones meteorológicas a lo largo del país, la red Minagri, la RAN, que se conoce, y con esa información que nosotros también en el línea participamos dándole mantención, tenemos bastante operatividad de la red y bastante control de calidad de la información que hay ahí. Yo se los comento, es una información de calidad que puede ser utilizada en esta plataforma, con esta plataforma, para implementar las metodologías para el cálculo de las necesidades de riego. Bueno, acá yo solamente para que ustedes vean, aquí está como esto que yo les comento, la magia, o lo que se ha hecho con investigación, realmente, la transformación del NDVI satelital al coeficiente de cultivo que yo les comento. Fíjense que a la izquierda está el coeficiente de cultivo que es estimado con un lisímetro. Un lisímetro es un macetero gigante donde se está pesando su cambio de peso, se va estimando y de esa manera sabemos cuánto están transpirando las plantas. Un macetero, una planta, lo vamos midiendo el cambio de peso, y si baja de peso es porque la planta transpiró y sacó agua del suelo, ¿no es cierto? Y así se estima el coeficiente de cultivo. Antiguamente se estimaba así y era un dato duro de coeficiente de cultivo. Fíjense, a la derecha está el NDVI para los mismos dos cultivos, trigo y maíz. Fíjense que son iguales las curvas y no estamos midiéndolo, son dos medidas indirectas. A la izquierda, coeficiente de cultivo, cómo transpira en una planta en un macetero. La segunda, NDVI satelital, mirado cómo es la trayectoria temporal. Se fijan que son muy similares y ahí está una de las pistas por las cuales nosotros nos atrevemos a hacer una relación lineal entre los dos. Y estas investigaciones ya llevan mucho tiempo en desarrollo, no es que hayamos inventado el agua tibia. Fíjense que desde el año 87 ya se está trabajando con la relación entre el coeficiente de cultivo y el NDVI. La primera cita de Neal, de Christopher Neal, es 1,36 por NDVI menos 0,06 nos da el coeficiente de cultivo. Y la última, que la ha hecho justamente, la ha hecho Alam en el 2018, también tiene una ecuación un poco más compleja para un pastizal. Bueno, nosotros
viendo esta cantidad de relaciones, y nosotros también hemos desarrollado relaciones, para pasar a la operatividad de estas tecnologías, hemos decidido utilizar una relación de manera universal. Con esa relación hacemos una muy buena aproximación del consumo hídrico o del coeficiente de cultivo para luego, si hay pequeñas diferencias, verla en campo. Y esto también lo dice un autor interesante en el Melton. Él propone lo mismo, dice, mira, él propone, por favor, usar una relación generalizada para el tiempo real y propósitos operativos, y aplicar cosas, relaciones específicas, pero posteriormente en el campo, porque si no, no operativizamos la teledetección. Nos quedamos generando este tipo de relaciones y no terminamos de aplicar de manera operativa la teledetección. Entonces nosotros, como les digo, hemos decidido utilizar una relación y con esa relación transformar, que es la que les estoy mostrando ahí, transformar el NDVI por 1,51 menos 0,23 y ya tenemos coeficiente de cultivo. Hemos solucionado un gran problema. Tenemos coeficiente de cultivo a partir del NDVI para aplicar metodología FAO 56 en riego. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, como nosotros lo... Miren, para que vean, este es la simple multiplicación. Tenemos el NDVI, que lo transformamos a coeficiente de cultivo, y tenemos por otra parte la demanda ambiental. NDVI, valor 0, coeficiente de cultivo, valor 0,9. Demanda ambiental del sitio donde estamos haciendo el cálculo de necesidades de riego, 5 milímetros. Bueno, para decirlo todo, la demanda ambiental se mide en milímetros al día y son milímetros por metro cuadrado. Es exactamente igual que la lluvia, solamente que es al revés. Es decir, la lluvia es un ingreso de agua al sistema y se mide en milímetros. ¿Cuánto está lloviendo? ¿Cuánto lleva llovido hoy día ahí donde están ustedes? Esos son milímetros por metro cuadrado. Es decir, 20 milímetros. 20 milímetros son 20 litros por metro cuadrado. Eso es lo que está, así se mide la precipitación. En el caso de la demanda ambiental es lo contrario. Es decir, cómo sale el agua desde el suelo, y eso también se mide, como ustedes lo han visto con las estaciones meteorológicas. Y en este caso, del ejemplo, son 5 milímetros al día. Entonces, simplemente multiplicar esos 5 por 9, por 0,9 y me da 4,5. Ese día, esa planta consumió 4,5 milímetros, que es lo mismo que decir 4,5 litros por metro cuadrado. Y si yo tengo un sistema de riego, tengo que aportar esa agua ese día. No se hace así todos los días para ir calculando, sino que se hace de manera semanal, ya es operatividad del riego, pero semanalmente yo tengo que ir aportando lo que me va dando el satélite. Es decir, el satélite me da el coeficiente de cultivo, mi estación meteorológica me da la demanda ambiental, esa es el agua que yo tengo que poner. Si, por ejemplo, ahí dice 4,5 litros por metro cuadrado y yo tengo una manguera que bota 4,5 litros en una hora, pues es una hora de riego. ¿Me entiendes? Ya tiene las horas de riego. Nosotros, el agricultor, en realidad, todo esto no se lo mandamos, sino que le decimos, señor, usted tiene que regar tanto tiempo, porque el agricultor también ahí no quiere tener un trabajo más, sino que quiere tener algo realmente operativo. Entonces nosotros directamente le entregamos las horas de riego. Si sabes la precipitación del equipo, ya está. Entonces, con el satélite sacamos el coeficiente de cultivo, la demanda ambiental de la estación meteorológica, se calcula las necesidades de riego y sabiendo cuánta agua bota el equipo de riego del caballero, se entrega, se aporta el agua. ¿Qué satélites tenemos disponibles en la plataforma? En este momento están disponibles el Landsat 8. Landsat 8 tiene un píxel de, como sale allá abajo, 30 por 30 metros y pasa cada 16 días. Ahí a la izquierda hay una imagen del Landsat, de los píxeles de Landsat que les comento, que es de 30 por 30 metros. A la derecha son los otros dos satélites disponibles, que son los del programa Copernicus de la Agencia Satelital Europea, que son dos satélites, el Landsat 2A y 2B, que tiene un píxel de 10 por 10 metros. Si se fijan, es mucho más rica en la resolución del terreno, ¿no es cierto? Entonces es más agradable trabajar con mayor resolución. Y yo les digo, esto es una cosa que va a seguir avanzando, es decir, mañana va a salir el Landsat no sé cuánto, o no sé quién va a sacar otro con un píxel más pequeño y cada vez vamos a tener mayor resolución del terreno. Les digo de una vez que esta capacidad de resolver en el terreno ya se acerca mucho a la agricultura de precisión, ¿no es cierto? Agricultura de precisión abierta en una plataforma satelital de Chile. Es decir, nosotros lo que queremos poner finalmente es a disposición de la gente, es una plataforma de agricultura de precisión abierta para que la gente haga su propio análisis agronómico, aparte de lo que nosotros proponemos en eficiencia hídrica.
Este campo que estamos mirando ahora es un campo de 2 hectáreas. ¿Ah? Interesante, porque también una pregunta que muchas veces se hace es ¿de qué tamaño tiene que ser el campo para que yo pueda aplicar técnicas satelitales? Pensando que el satélite pasa a 700 kilómetros de altura. Entonces ahí yo les digo, mire, esos son 2 hectáreas, mire la cantidad de píxeles que hay adentro. Nosotros, por ejemplo, ese tipo de campos los manejamos perfectamente y podemos llegar inclusive hasta media hectárea haciendo análisis agronómicos de los cultivos. Utilizamos Landsat y Sentinel en constelación, es decir, para tener una curva lo más rico posible. Acá nosotros en la zona norte tenemos cantidad de imágenes, en zona de Valle del Elqui, Vicuña, por algo ponen los observatorios por acá, porque estos son unos cielos maravillosos, entonces tenemos unas curvas muy ricas, como las que hemos visto al principio. Pero en la medida que nos avanzamos por Chile, tenemos menor disponibilidad, principalmente por el tema de los nublados, ¿no? Ahí hay más nublado hacia el sur y yo creo que finalmente hacia la zona de Punta Arenas, qué sé yo, Magallanes, realmente tendremos limitantes para aplicar imágenes satelitales basadas en el óptico, que es lo que estamos viendo ahora, y a lo mejor para esas zonas tendremos que trabajar con teledetección, pero con radar o con otras longitudes de onda que nos permitan atravesar las capas de nubes. Pero por lo menos en la zona agrícola de Chile, la gran mayoría de la zona agrícola de Chile, esta metodología de teledetección basada en el óptico, es decir, en NDVI, es perfectamente aplicable. Ahí ustedes pueden ver el mapa de Chile, tenemos cobertura en este momento, tenemos cobertura desde Atacama hasta Temuco. Hasta ahí tenemos en este momento. Nosotros estamos intentando agrandar al máximo la plataforma, pero esto es parte de un proyecto y nosotros en la investigación desarrollamos proyectos y tenemos metas, productos, tenemos que acotar algunas veces las cosas, pero en este momento tenemos esta franja. Nos interesa aumentar, pero para eso estamos haciendo un poco de trabajo con la autoridad para 2 cosas. Primero, que una vez cuando se me acabe este proyecto, podamos dejar esta plataforma para siempre, una forma de mirar el territorio. Y la ampliación de la plataforma. Un ejemplo, miren, este es un ejemplo de cómo nosotros ese es el sitio web, esta es la plataforma, de una vez abajo está la dirección web, ya está puesto el usuario y la contraseña, así que es cosa de poner acceder y se ingresa directamente. Y aquí tenemos, como les digo, toda una zona de visión y tenemos acá arriba una zona donde nosotros podemos localizar. Parece que todavía no he entrado en la presentación. Ahí está. Tenemos una zona para localizar zonas que nos interese buscar. Aquí está escrito, si ustedes no lo alcanzan a leer, dice Ovalle, Chile, y fíjense que el visor se me ha puesto en la ciudad de Ovalle, ¿ok? Y acá están las capas, entonces yo sobre esto hago una consulta y aparece el mapa de NDVI o coeficiente cultivo, ya han visto que la relación es lineal, así que puedo cargar cualquiera de las 2 capas, y ahí se ve toda la zona agrícola. Claramente ustedes ahí, para la autoridad que quiere que le diga la superficie cultivada, es relativamente fácil en las zonas áridas. ¿Eh? En la zona árida hay 2, es como binario, ¿no? Lo que riegas crece, si no hay riego, muere. Entonces ahí todo lo que ustedes están viendo es vegetación regada. Y yo puedo calcular rápidamente la superficie cultivada. ¿Okay? Entonces la autoridad si me dice, oiga, dígame la zona cultivada, muy rápidamente, teniendo esta plataforma, se puede dar esa respuesta. Fíjense acá un pequeño zoom, fíjense, este es un campo de nogales que nosotros trabajamos, ahí tienen la curva de desarrollo de los nogales. Y con esa curva, si tenemos la demanda ambiental, podemos definir las necesidades de riego. Miren, esa es la de la uva de mesa, justamente vecino del nogal, miren la curva de uva de mesa. Totalmente distinto, con unos valores de coeficiente de cultivo mucho más altos. ¿Quién requiere más agua de los 2? La uva de mesa claramente requiere más agua que los nogales solo por su desarrollo vegetativo, y nos lo está diciendo el satélite. ¿Okay? Y esos son los tipos de, por ejemplo, para hacer clasificaciones de cultivo, se pueden automatizar también porque esta firma, no espectral, sino que la firma temporal de desarrollo de los cultivos nos permiten hacer clasificaciones de uso de suelo. No solo que cultivado o no, sino que entre distintos tipos de cultivos. Fíjense que además en esta misma curva que estamos mirando ahí la uva de mesa brota mucho más tarde que los nogales. ¿Ven la diferencia de fenología también? Es decir, el satélite es capaz de ponernos en algo que es muy importante en el riego, que es la oportunidad del riego. Es decir, no necesitamos regar cuando no hay vegetación. Entonces el satélite nos puede meter en cintura en un calendario optimizado del manejo del riego también. ¿Ok? Un zoom pequeño acá a la zona esta que estamos viendo. Y fíjense en eso que está escrito ahí, que se llama variabilidad espacial.
Hay zonas donde el crecimiento del cultivo es más alto que en otro, y eso no estoy diciendo nada nuevo, solamente estoy diciendo que el satélite es capaz de discriminar. Y yo tendré que dar una recomendación para la zona que tenga alta vegetación y tendré que dar otra recomendación para la zona que tiene menos vegetación, porque una planta que tiene 3 hojas va a transpirar a una tasa distinta de otra planta que tiene 60 hojas. Y eso lo podemos reconocer con el satélite. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que esto también es una herramienta de riego de precisión. Aquí en un campo pequeño, ese de 2 hectáreas que vimos, fíjense la variabilidad espacial entre los dos lugares, y cuando yo hago la consulta temporal de desarrollo, se ve claramente que los dos son distintos, es decir, hay una diferencia entre los dos sitios, y eso va a representar finalmente diferencias en la productividad del cultivo, ¿ok? Que claramente se pueden definir después en las cosechas. Fíjense, todo parrón, mismo sistema de conducción, diferente variedad. El satélite es capaz de darnos la oportunidad para cada variedad, es decir, podemos tener riego de precisión entre variedades de la misma especie. Edad de la planta, en este caso, es el misma variedad, el mismo patrón, todo igual, solamente que tienen distinta edad. Nuevamente el satélite nos permite aplicar el riego de acuerdo a la edad. Fíjense, esto es un agricultor, claro, si ese parrón está más chico que el otro porque es más joven, ok, pero nosotros podemos automatizar este tipo de análisis. En este caso, miren, acá es un ejemplo muy interesante de a partir de la imagen satelital hemos sacado un mapa de transpiración, de la misma metodología, coeficiente cultivo, demanda ambiental. Igual, y ahí está el pivote ese que están viendo ustedes, fíjense los colores que tiene alrededor, y ahí está la tasa de transpiración. Al lado, a la derecha, está un mapa de rendimiento, es decir, se metió una máquina y cosechó, pero con una tolva georreferenciada. Y sacamos un mapa de productividad. Fíjense la similitud entre el mapa de transpiración y el mapa de productividad. Entonces, ¿qué concluimos? Que a partir del mapa de transpiración yo puedo estimar el mapa de rendimiento, ¿o no? Esos son los trabajos que se pueden hacer para terminar de validar porque lo que nos interesa, por un lado, es mantener bien el riego, pero también es lo antes posible dar un pronóstico de cuál va a ser la productividad de ese campo. Y esta la incluí solamente para comentarles el ejemplo en vegetación natural. Hay vegetación natural, como en ese mapa que están viendo ustedes, de acá en la zona norte, y fíjense que cada temporada tiene su productividad primaria neta, que es súper interesante para los programas de manejo de las praderas para caprinos, ¿no? Esta capacidad de carga animal, que también es otro problema que tenemos nosotros acá en la zona norte, que tenemos muy poca biomasa en las praderas. A partir de información satelital podemos sacar por lo menos la productividad primaria neta, ¿ok? Luego tendrán que pegarse las capacidades de los ganaderos para que nos digan si esa productividad primaria neta realmente se la pueden comer o no las cabras, porque no es lo mismo productividad primaria neta que si los animales se comen o no la pradera, que puede ser espinos o pueden ser cosas que no entran. Bueno, eso se los quería incluir para que vieran otras utilidades, para que no vean que no solamente esto es vegetación regada, sino que también puede ser vegetación natural. Estamos regando todo tipo de cultivos, todos los cultivos, y también vuelvo al tema de la relación generalizada entre NDVI y coeficiente de cultivo. Todos los cultivos absorben radiación solar, todas tienen una capacidad de absorber y por lo tanto la NDVI siempre nos va a dar esa eficiencia de uso del agua, por lo tanto la relación esta generalizada está bien, puede ser utilizada en una lechuga como en un parrón, porque los dos tienen básicamente lo mismo, hacen fotosíntesis y finalmente transpiran. Lo usamos en olivos, en cítricos, en vides pisqueras, uva de mesa, nogales, allá en la zona sur. Para nombrarlo, Octavio Lagos también trabaja con este tipo de tecnologías, pero él trabaja más con el balance de energía, pero también trabajan en avellanos, en arándanos. Sí, son herramientas que estamos usando a lo largo validando inclusive a lo largo de todo Chile. Tenemos además una aplicación para el móvil, para telefonía celular, que lo pueden descargar ustedes, ahí está el nombre, se llama AgriSat, está para los dos, para Android y para iPhone, ¿no es cierto? Y es muy simpático porque además de tener la curva temporal de desarrollo del NDVI o el coeficiente de cultivo, como ustedes quieran, es también capaz, como tiene un GPS interno, todos los teléfonos, uno se puede mover dentro del campo y moverse de manera georreferenciada e ir a estas zonas. Por ejemplo, ahí ustedes ven una zona
que está marcado con ese símbolo rojo, que tiene menor índice de vegetación, por lo tanto yo como agrónomo voy a las zonas malas y ya no necesito estar visitando sectores que se ven que están bastante homogéneos, que tienen valores del índice de vegetación bajo, ¿no? Entonces aumento muchísimo la eficiencia de visita. Además, esta aplicación permite sacar fotos en campo. Entonces yo puedo ir a algún sector y sacar fotos del lugar y me quedan georreferenciados, y luego cuando esté haciendo mi reporte, bajar esas imágenes, la imagen del satélite y por otra parte la imagen de campo, y pegarlas en un reporte que queda muy, muy profesional. ¿Ok? Yo aquí tengo una parte que esta la voy a pasar más rápido, que también nosotros utilizamos, ya que tenemos esta capacidad de mirar el territorio de manera amplia con las imágenes, podemos hacer análisis regionales. Podemos aplicar los típicos balances de humedad en suelo, es decir, contabilizar el agua que entra por lluvia y contabilizar el agua que sale por precipitaciones, y estimar cuál sería el balance hídrico en el suelo. Vamos a usar nuevamente las series temporales, vamos a usar los mapas de suelo que tengamos disponibles para hacer la modelización, los datos meteorológicos, nuevamente la RAN, por eso es tan importante que esté en buenas condiciones y que tengamos buenos datos al respecto, y un mapa de cultivos que los vamos a elaborar a partir de la evolución temporal de los cultivos. También tenemos todos los insumos, corremos el modelo, luego podremos integrarlos como queramos, es decir, a escala regional, microcuencas, cuencas, como queramos, porque ya será lo otro, es recortar solamente pedazos del análisis que ya hemos hecho. Y después podemos presentarlo de la manera que ustedes lo están viendo ahí. De nuevo, sobre la plataforma, por ejemplo, en este caso, una clasificación de frutales, caducos, ciclo corto, pradera, sin cultivo. Lo podemos presentar de esa manera dentro de la plataforma y hacer consultas. También hay zonas homogéneas de administración de los recursos hídricos que nos dicen, mire, nosotros tenemos esta zona de riego, por favor calcúlenos cuál es el consumo hídrico en esa zona. Hacemos eso, ustedes ven ahí una tabla donde sale el consumo, y al mismo tiempo podemos esto no se presenta en la plataforma misma, pero sí se puede hacer el cálculo para ver la temporalidad del consumo. Es decir, necesitamos saber en cada momento cómo está consumiendo esa zona de riego que es de interés, hacer el acumulado, porque la administración tiene que ir soltando agua dependiendo de la temporalidad de la demanda, y eso también se puede responder a partir de este tipo de tecnologías. ¿Ok? Nuevamente la temporalidad, y a escala parcela, como ya hemos estado viendo con la metodología. Finalmente la administración también nos pide estadísticas, y ahí nosotros sacamos a partir de la plataforma superficie regada, superficie cultivada, la demanda de riego asociada a esa superficie, y finalmente el volumen consumido, para ver cuánta agua vamos a necesitar ahora que los embalses se están vaciando, cómo anda este balancín oferta-demanda que yo les comentaba. Finalmente, para ir terminando, les digo, la plataforma a mí me interesa muchísimo que quede de manera estable en alguna institución de gobierno, porque puede ser consultada por muchos usuarios, por la Dirección General de Agua, que necesita hacer supervisión de los pozos profundos, las zonas regadas por pozos, el gobierno, que necesita planificar infraestructura nueva, y nosotros, el Instituto de Investigación, en general las universidades también necesitan generar nuevos productos a partir de esta información. Yo les he mostrado solo una pequeñísima línea de trabajo, que es la eficiencia hídrica a partir del coeficiente de cultivo, pero los institutos de investigación pueden desarrollar muchas más variantes, nuevas oportunidades. Está la consulta directa por parte de los agricultores, está el extensionismo de INDAP. INDAP necesita estas herramientas, por ejemplo, para hacer los análisis en gabinete y luego salir a terreno. La CNR, que tiene que financiar proyectos, SAG, que tiene que hacer catastros de superficie cultivada con viñedos, por ejemplo, y con AFINFOR, que también trabajan con vegetación natural, y como yo les digo, el satélite está viendo vegetación, por lo tanto, perfectamente pueden ser ellos usuarios. Estamos haciendo capacitaciones, bueno, dos cosas de esta diapositiva. Uno, la de la derecha, que estamos haciendo capacitaciones, y yo los invito a que nos escriban, juntamos un grupo y hacemos una capacitación online, a lo mejor a través de Marcelo o de Ana. Podemos hacer perfectamente un taller donde les expliquemos con detalle cómo se calculan las necesidades de riego, un paso a paso, ¿ok? Y por otra parte, el de la izquierda, les digo que esto solamente les da información de la parte aérea, de cómo está el cultivo y cuáles son las necesidades de riego, pero nosotros como agrónomos tenemos que seguir mirando el suelo, ir viendo qué es lo que si hay limitantes, cuál es el suelo donde está el cultivo, cuál es la capacidad de retención de humedad, porque hay toda una parte que se llama agronomía del riego que necesitamos manejar para aumentar la eficiencia hídrica también. ¿Okay? Entonces esa parte no nos da el satélite no entra en el suelo, solamente nos dice la parte aérea, pero la parte de terreno sigue estando ahí, sigue siendo responsabilidad de nosotros como profesionales del agro.
¿ok? Y hasta ahí era mi presentación. Estoy abierto ahora a consulta y todo lo que puedan necesitar saber en profundidad. Ya, Claudio, súper. Sí. Mira, fueron dejando algunas preguntas acá por el chat que no había pasado antes, pero ahora tenemos Sí. dos buenas preguntas. No sé si las puedes ver en el chat. Voy a dejo de compartir para eso, ¿no? Sí, para verte. Y antes que las veas, estábamos internamente cruzando mensajes ahí con Addison. Y Addison me dijo... en el fondo te vamos a cobrar la palabra, Claudio. Así pues. Así, 2 segundos antes que dijera eso, dijo, tenemos que hacer una capacitación. Y tú dijiste ya. Así que... Ya parece justo. Yo se los resumo así. El interesado soy yo. No, Gracias, oye, de todas maneras, bueno, ahí internamente después podemos planificarnos, pero para que la audiencia también esté al tanto, quiero que concretemos esa capacitación que pueda estar disponible, ¿cierto? No solamente para los integrantes de nuestra facultad, sino también, por supuesto, para todo el público que continuamente a nosotros nos está siguiendo, ¿cierto? Ex estudiantes, todo ese tipo de cosas. Sí. Así es que luego esto yo creo que lo podemos planificar, esto junto con Ana, junto con Marcelo, ¿cierto? Para invitarte y también dejar invitado también a toda la audiencia, porque yo creo que este es un tema de, como lo dije al principio, de alta relevancia y de poca aplicación hoy día, y más aún nosotros tenemos también la suerte de tener el campo experimental Manquehue, ¿cierto? Donde también podemos experimentar y mostrar cómo esto puede resultar, ¿ya? Entonces, yo esto para finalizar, porque esto para dejar el espacio a las preguntas, quiero felicitarte, muy buena tu presentación, ya muy clara también, y además muy útil para todos nosotros, ¿ya? Qué bueno, qué bueno. No, qué bueno que llegó bien el mensaje, porque también una de las cosas que uno tiene antes de empezar la charla es que ojalá que sea lo suficientemente claro, porque en el fondo lo que más me interesa indicar es que esto es operativo. Sí, no, el mensaje quedó, y a mí me aclaró un montón porque yo había visto esta charla, o parte de la charla, en una reunión que tuvimos en el CENID en Santiago. Pero claro, aquí hay un montón de detalles nuevos que con esta segunda pasada logré captar mucho mejor. Yo no sé si tú estás en La Serena, pero acá en la Araucanía, yo llevo acá ya casi 3 años, y siempre se habla de que esta región es la nueva frontera agrícola. Debido al cambio climático se viene la agricultura acá. Entonces nosotros detectamos una clara deficiencia en el cómo usar el agua por una cuestión de tradición. O sea, ustedes tienen experiencia porque obviamente hay menos agua. O sea, tú claramente mostraste ahí esos mapas áridos y donde hay verde solamente si tú le echas agua. Aquí normalmente yo creo que si tú vienes vas a decir, está todo verde. Pero aún así ya estamos notando que hay conflictos propios del lugar por disminución del recurso, por la administración del recurso, por la legislación en el recurso, que es un tema que nos puede dar para una charla, un ciclo completo. Así que ver este tipo de herramientas y cómo ya se están aplicando de una forma operativa, que eso es súper importante. Ustedes ya se salieron de la investigación, o sea, siguen en eso, pero ya están en la parte baja, en el terreno. Es que es validación, ¿eh? Es validación. Exacto. La palabra que nosotros estamos, más que investigación, validación. Igual hacemos investigación y sacamos y publicamos. Por ejemplo, yo las primeras veces cuando empecé a soltar las manos con estas técnicas, tenía que medir el intercambio gaseoso, tenía que ver el estado hídrico interno de las plantas para ver que efectivamente cuando nos aplicábamos un volumen de agua definido por el satélite, la planta estaba en un estado hídrico óptimo y esas cosas son validaciones, pero al mismo tiempo van saliendo nuevas aristas de investigación. Y sobre lo que tú comentas de la zona, claro, la frontera esta de agrícola y con los nuevos déficits hídricos que están ocurriendo, por supuesto, solamente que ustedes o esta zona no van a andar el mismo camino que anduvimos nosotros o las otras zonas que ya se riegan hace mucho tiempo. Ustedes van a entrar directamente con tecnología y con riego localizado, se saltan un poco la ineficiencia. Entonces, estas herramientas entran muy bien y pueden enganchar muy bien con esta recultura del riego en estas zonas que van a entrar al riego ahora mismo. Y estamos hablando de riego, pero acuérdate que también está el tema de la productividad a partir de la transpiración y de lo que haya. Los secanos van a seguir estando y nosotros podemos estimar la productividad del secano sin riego a partir de imágenes satelitales también. Entonces, también es muy interesante eso para pronósticos. Sí, hay un esto sin duda es ciencia para la toma de decisiones, porque lo que ustedes hacen es tomar toda la información científica para la toma de decisiones finalmente, y que es el título de nuestro ciclo de charla. Así que, tal cual.
Está perfecto. Yo tengo preguntas, pero creo primero por justicia a quienes nos escribieron ahí, si es que pudiéramos mirar el chat. Hay una pregunta de Fabiola Norambuena. No sé si ella está presente y quisiera decir la pregunta al aire o se la leemos nada más. Fabiola, ahí está, sí. ¿Sí? Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí. Sí, bueno, principalmente agradecer la presentación, muy buena la información. También me apuntaría en el caso de que se pudiera hacer un taller al respecto. Y, bueno, mi pregunta era por lo que estaba presentando al comienzo sobre los gráficos, si estas estaciones que están utilizando, que de hecho creo que era Rappel, sí, ¿qué tan confiable era la información o precisa la información, considerando que son distintos los cultivos, distinta la evapotranspiración que puede haber desde ese lugar y que hay algunas estaciones que tienen vacíos de información? Entonces, saber si están considerando para este cálculo estas diferencias en los cultivos. Mira, Eso, muchas gracias. gracias a ti, Fabiola. Sí, pues inscríbete en los talleres, va a estar interesante. El tema de lo que tú preguntas, la evapotranspiración por una parte, la estación meteorológica en sí, la evapotranspiración para la demanda ambiental, ETO, evapotranspiración de referencia. Esas estaciones están a cargo de línea de meteorología y son confiables porque las mantenemos y tenemos sistemas de control y cuando hay alguna variable que se sale de rango, inmediatamente se va a terreno y se ve que está fallando o se reemplaza el sensor. Así que yo te digo, es confiable la información que está presente. Que pueden haber lagunas, sí, pero ya no las hay. Habían hace un tiempo, normal, porque se cae la estación, no va la persona inmediatamente, sino que se demora 2 días en ir y tienes 2 días que no tienes datos, pero no importa. En el histórico pueden haber lagunas, pero están generalmente con bastante información. Y piensa tú que en realidad esta información tú no necesitas series históricas de datos, sino que necesitas el dato de hoy. Y hoy, para que tú, cuando tú tienes tu imagen de satélite con coeficiente de cultivo y tienes el dato de hoy de la demanda ambiental, puedas calcular el riego. Y eso está ocurriendo de manera rutinaria, sin ningún problema. Así que confianza en eso y cada día vamos a mejorar más la red y vamos a poner más estaciones porque recoger toda la variabilidad climática no es fácil. Mira, yo ahora no entré en la otra patita de este proyecto que es un mapa de evapotranspiración de referencia continuo. Nosotros estamos trabajando con gente de la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, con Luis Morales, con Samuel Ortega y con Camilo, para poder interpolar sobre la superficie valores de evapotranspiración entre 2 estaciones. Ese es un trabajo también que necesita un poco de ciencia y lo estamos avanzando. En otros países se están haciendo, entonces finalmente vamos a tener un mapa de evapotranspiración basado tanto en el histórico como el valor instantáneo del día que se calculó a partir de Pemán-Montilla. Así que muy bien. Ahora lo otro que tú comentas, los distintos tipos de cultivos, ni un problema. La demanda ambiental es homogénea, es decir, hace calor aquí, donde estoy yo ahora, y en la oficina al lado hará lo mismo, o frío, o en el interior, en Vicuña, hace calor y aquí está más fresco. Es decir, esas son las variabilidades de la geografía y que son recogidas por las estaciones meteorológicas. Entonces, en los cultivos tendrán distinta despliegue vegetacional o arquitectura, entonces será el cultivo el que varía, pero la demanda ambiental variará de acuerdo a la geografía, pero por ejemplo, un parrón de uva pisquera y al lado un cítrico van a tener la misma demanda ambiental, pero sus arquitecturas y su cantidad de vegetación va a ser distinto y la tasa de transpiración va a ser distinta. Entonces, y el NDVI justamente recoge esa diferencia, la diferencia entre el despliegue vegetacional o la capacidad de absorber la radiación solar, como lo hemos dicho. Entonces, demanda ambiental bien, está bien calculada, es homogénea y varía en los distintos tamaños de los cultivos y el satélite es el que nos da esas diferencias. Ahí es Pemán-Montilla el que nos facilitó el trabajo. Claro, Pemán-Montilla maravilloso, pero ahora también es una buena, alargando la pregunta de Fabiola, ¿y qué tal están las estaciones? Y si estamos buscando un ajuste súper fino con la transformación de NDVI a coeficiente de cultivo y resulta que el radiómetro de radiación solar incidente está sucio, tiene polvo. Y tiene un error que va a ser mucho mayor a todos los esfuerzos que hemos hecho. Entonces, es importante la pregunta porque nos deja claro que la infraestructura de estaciones meteorológicas del país tiene que ser buena y tiene que ser robusta y tiene que ser bien mantenida y los datos tienen que ser de calidad. Nuevamente, engancho con la presentación de Mario Lillo, que él hablaba sobre la digitalización y él también da como base que los datos que estamos capturando a través de sistemas automáticos sean buenos.
Súper, aquí tenemos a Roger. Bueno, Roger dice que se apunta a la capacitación, sí o sí. Ernesto. Ernesto tiene una pregunta ya. No sé si está Ernesto ahí, pero habla básicamente. Ernesto Marchán, Sí. a ver. Sí, es interesante la pregunta. Lo contesto mientras se conecta Ernesto, sí que está por ahí. Sí. Para estimar infiltración, dice, ¿conoces alguna forma para estimar infiltración? Bueno, existen los métodos para estimar infiltración, ¿no es cierto? O sea, hay infiltrómetros para calcular el agua y también dice la escorrentía. Es interesante porque eso sí, hay método. Hay un método de la curva de número, curva numérica, que inventaron en Estados Unidos, que dependiendo de la rugosidad de la superficie, el nivel de deforestación o de vegetación que haya va a definir la velocidad, o la velocidad de infiltración, ¿no es cierto? Nosotros eso no lo calculamos con el sistema satelital, no va por este lado, sino que va más bien por el modelaje de la superficie, del relieve, ¿ok? Y ese sería muy interesante para evaluar el impacto que los cultivos tienen sobre la dinámica de los acuíferos. Claro, es súper interesante porque efectivamente aumenta la velocidad de infiltración, ¿no? Es decir, al bajar la velocidad, la escorrentía, tendremos más infiltración en el perfil y por lo tanto una mejor recarga de acuífero. Sí, pero los trabajos con teledetección se enfocan a justamente ese balance, ver cómo es la transpiración de los cultivos, cómo van descargando el acuífero, cómo lo van agotando, por decir así, o van tomando agua desde el acuífero, y después tendríamos que tener sensores en el acuífero para ver si con el nivel de agricultura que tenemos estamos agotando o no el acuífero. Por ese lado trabajamos con la teledetección, más que con el proceso físico de la escorrentía. Y aquí, y después tenemos a Maxi Peña que dice... Dice balance hídrico a nivel a nacional. sí. Sí, nosotros, bueno, a nivel nacional aún no, Maxi, estamos trabajando a nivel regional. Acá en la región de Coquimbo tenemos implementado un modelo que lo mostré muy someramente, pero si tú quieres más detalles, te los puedo dar. Inclusive hay papers, yo voy a mandar ahora unos papers que son de lo que he dado, para que la gente si quiere entrar más en el tema. Se llama Hidromore y es justamente eso, mide las entradas y las salidas de agua y se hace un balance hídrico, considerando la vegetación como las salidas del sistema. A nivel nacional no, pero sí lo estamos haciendo aquí en la región de Coquimbo y se entrega a la autoridad este reporte. En España, la universidad donde yo trabajo también, la Universidad de Castilla-La Mancha, hay zonas que están completamente decididas, se toman las decisiones en base a este tipo de balance y se hacen al final de cualquier, terminó la temporada de primavera, se saca el balance, invierno saca el balance, verano saca el balance y se van sacando balances de manera ya rutinaria. Claudio, ya vamos finalizando un poco la actividad, pero no quiero dejar a Marcelo con su pregunta que quería realizar. Así que Marcelo. Sí, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero obviamente con Claudio conversamos una vez a la semana, así que me puedo ir por ahí, pero voy a hacer uno solamente, que es relacionado, tú nombraste, y es algo que en la clase de riego, en recursos hídricos, acá siempre les comento, como por ejemplo el método del lisímetro para determinar, ¿no es cierto?, el balance específico de un cultivo. El asunto está en que si bien es cierto, es un método muy preciso, es un método de laboratorio, básicamente. O sea, uno no le va a pedir a un pequeño agricultor que tenga un lisímetro instalado en su terreno. Y además uno sabe que en cierta medida todos los cultivos se comportan diferentes dependiendo de dónde están, dependiendo de su estado fenológico, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo lo hicieron para poder calibrar todo esta relación del NDVI, y que de hecho yo tenía hasta antes de tu presentación, otra percepción del NDVI como es bonito, se ve bien toda la vegetación, pero nada más. Jamás había pensado que podía llegar a este nivel o a esta linealidad con la realidad. De operatividad, ¿no? Finalmente. De operatividad, claro, o sea, que tuviera esta relación tan lineal con un lisímetro, que es digamos, un estándar ya científico. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lograron ustedes generar estas curvas? Sí. Lo pienso, por ejemplo, si tenemos que hacer, como hablaba Addison en Maquehue, el uso de esta herramienta. O sea, no podemos llegar a usar las curvas para las vides de La Serena, tenemos que hacerlas localmente.
Eso es exactamente, Marcelo. Si eso es lo que nos da el NDVI. El NDVI lo que nos hace es salirnos del sitio. Es decir, es capaz de mirar cómo está creciendo un parrón en Maule y cómo está creciendo en Paiguano, y los puedes poner, inclusive puedes hacer ese ejercicio en la plataforma, hacer una consulta ya, sabiendo que son parrones dos, y vas a ver eso de la temporalidad, los valores máximos, mínimos, cómo varían. Ahora, ¿cómo calibramos la transformación? Nosotros también trabajamos con lisímetros de pesada. Suponiendo homogeneidad de 1 hectárea de campo con un lisímetro en el centro, en Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha, tienen 3 lisímetros. Tienen uno sobre un leñoso, sobre vides, tienen otro sobre cereales y tienen uno sobre referencia, sobre festuca, para ver la ETGO, también con lisimetría. Pero apareció un método, porque también dices tú, es de laboratorio, efectivamente, y además es muy puntual. Es muy complicado que sea homogéneo y que el lisímetro sea representativo del entorno, porque hay cosas, y cuando tú llenas el monolito dentro del lisímetro, además alteras las capas de suelo, al final hay harto ruido, pero sí se utilizó en su momento y sirvió. Pero nosotros trabajamos con torres de flujo. Nosotros hicimos la calibración a partir de edicovarianza, torres de flujo, que son torres que son capaces de darte el mismo parámetro, evapotranspiración, es decir, flujo de calor latente. La gracia de la torre de flujo es que mide una superficie integral, es decir, es capaz de medir 300 metros a la redonda, de un radio de 300 metros, imagínate la circunferencia, o esa forma, no es una circunferencia perfecta, pero toda esa área que está transpirando es capaz de medirlo con una torre de flujo. Es decir, allá adentro tienes un montón de píxeles que puedes calibrar finalmente NDVI con lo que está ocurriendo con la transpiración real en sitio. ¿Me entiendes? Entonces ustedes tienen edicovarianza entonces. Hemos tenido durante todo el tiempo de desarrollo de estas técnicas, se necesitan técnicas de espacialidad. Están las edicovarianzas, yo también he trabajado con ¿cómo se llama? Centilómetros, también trabajamos con centilómetros, que es un ASI que es capaz de medir el flujo de calor sensible, pero la edicovarianza es un muy buen método para terminar de calibrar. Pero lo que yo te digo, con eso tú puedes sacar nuevamente una relación, y ¿sabes lo que te va a pasar con esa relación? Va a ser muy similar a la siguiente relación. Por eso que en la charla yo les digo, no vamos a generar nuevas relaciones, sino que vamos a operativizar. A partir de una relación universal, vamos a intentar ajustar tornillos finos para ajustarla al sitio. ¿Ok? Porque tienes el desarrollo del cultivo in situ, ya ahí tienes superado, y la otra pequeña diferencia las podemos ajustar in situ. Pero bueno, para respondiendo a lo tuyo, ¿cómo avanzamos? Fue con equipos de torres de flujo, que podríamos decir que son los lisímetros actuales. Sí, no lo había pensado por una cuestión de costo, porque siempre he tenido esta idea de que esas torres son de un costo bastante... Una torre de flujo sí tiene un costo porque tiene involucrado un IRGA, y los IRGA son siempre caros. Pero mira, ahí hay un proyecto también interesante que tenemos con Octavio, que es el Chile Flux, que está ahí, ahí está votando. Y nosotros tenemos acá unas torres de otros métodos que se llama Surface, Renewal, que también dan un valor similar. Hay unas torres de flujo de la Universidad Católica, hay otras de la Universidad de Talca, y otras de la de Chillán, de Concepción, y que sé. Entonces queremos hacer una red de estaciones que midan... Por supuesto, pues si eso necesitamos, entonces podríamos tener una red que nos diera dos cosas muy bonitas que son necesarias. Uno es la tasa, la evapotranspiración, flujo de calor latente, y otra es el flujo de CO2. Entonces nos enganchamos directamente con cambio climático y con productividad de la agricultura como servicio ambiental, como secuestro o fijación de rendimiento fotosintético, fijación de CO2. Sí, yendo más allá, nosotros tenemos un proyecto ahí con Patricio, que te acaba de hacer un comentario ahí, de estudio de turberas en el sur. Y también estamos en la misma, cómo medimos CO2 y gases de efecto invernadero en turba. Pero ese ya es para otra presentación. Sí, lo que dice Patricio, efectivamente, 100 metros cuadrados, e inclusive hay momentos de mayor footprint, dependiendo de los vientos y la dinámica. Hay de todo, pero sí, efectivamente... tenemos una superficie súper amplia en comparación con un 3x4 que teníamos con un lisímetro. Exacto. Eso. Muy bien. Yo creo que, bueno, hay más preguntas, hay más consultas, pero quizás podemos desarrollarlas en esta instancia emergente de la que comentó Claudio y de la cual, perdón, sí, Claudio, y de la cual nos vamos a aferrar a esa oportunidad de capacitación. Vamos a enviar obviamente una invitación a todas las personas
han participado de esta charla y del ciclo igual, porque yo tomé registro de todas las personas, así que tranquilidad con eso, porque están todos identificados. y, y agradecer a través de Claudio, ¿cierto?, a los otros expositores que participaron en este ciclo. Fue para nosotros una experiencia muy novedosa, yo creo que para todos está siendo así, pero también muy satisfactoria, y sobre todo porque genera estas nuevas posibilidades de vinculación como esta capacitación de la que hemos hablado. Así es que te agradecemos mucho por tu disponibilidad. En lo personal también agradecer a Marcelo Somos, que es un profesor de nuestra facultad muy, muy querido por sus estudiantes, ¿cierto?, de posgrado especialmente, y por todo, por tu prolijidad, por tu participación en las charlas, por tu iniciativa. Sin duda eso así construimos una facultad, ¿cierto?, que se transforma en un referente a nivel nacional y especialmente al sur de Chile, donde hay tantas problemáticas como las que hemos ido conversando en estos ciclos de charlas, que era principalmente el objetivo de todo el ciclo, ¿cierto?, generar ciertas interacciones entre conocimiento académico, ¿cierto? Y muchos profesionales que se conectaron a estas charlas trabajan en las áreas, digamos, donde hay que tomar decisiones sobre el recurso hídrico, así que muchas gracias a ellos también por participar. Y tuvimos personas de Perú, Costa Rica, Ecuador, que estuvieron observando ahí, nos enviaron comentarios, correos, así que fue una excelente instancia para nosotros como vinculación. Sí, yo en lo personal, como para cerrar mi último comentario, bueno, Claudio, agradecerte mucho por esta presentación. Yo como le dije al decano antes de partir, yo dije, las 3 presentaciones son las 3 de muy buen nivel, y lo que más me gusta es que es investigación que se está haciendo en Chile. Uno tiende a mirar siempre como para otro lado, pero en realidad aquí hay mucha experiencia de cosas que no las conocemos por una cuestión de distancia, geografía o no sé. Y además que nos permite además relacionarnos con una realidad que es común, pero que se nos viene acá a nosotros en la región, y en particular en el sur de Chile, como comentaba Ana. Además, le da mucho sentido esto de trabajar en red. Creo que esto es súper importante, que nosotros nos conocimos en esta red y de esta manera te podamos traer a la universidad y eventualmente algo más pueden hacer desde acá. Así es que yo agradecer a Addison, agradecer a Ana, a los expositores y a la gente que se ha interesado, porque esto nos indica que hay un interés por ciencia, un interés por el conocimiento, y eso nos motiva a poder generar otras instancias donde podamos traer investigación de este nivel. Así que muchas gracias a todos por todo. Una última cosa es que nosotros vamos a continuar con el ciclo de charlas. Esto es para el público que nos está escuchando, ¿ya? Ana, ¿cuándo comienza el próximo ciclo de charlas? ¿La semana subsiguiente? 25 de junio partimos con el próximo ciclo. Ya, el próximo ciclo entonces parte el 25 de junio, ¿ya? Y la temática va a ser sobre oportunidades en torno al mejoramiento genético en la fruticultura, ¿ya? Vamos a tener expositores tanto nacionales y creo que también internacionales, parece, Ana, ¿cierto? Así que va a estar muy interesante para todo lo que es el mundo agrícola sobre esa temática. Y posteriormente seguimos con más ciclos de charlas, ¿eh? No son los únicos. Yo creo que vamos a seguir durante todo este periodo con este ciclo de charlas porque, como decíamos, nos ha ido muy, muy bien. Así que nuevamente las gracias a todos. Disculpa que te interrumpa, sí. Que yo quedo disponible también para ese tipo de contacto, ¿eh? Porque nosotros en línea es grande la institución y hay gente que está trabajando en el programa de mejoramiento genético en uva de mesa, que es muy interesante, y aquí yo mismo en la región tengo un colega que trabaja en portainjerto, en genética de portainjerto, que también es muy interesante, así que ofrezco también, si necesitan contacto, estoy disponible para eso. Super. Muchas gracias, Claudio. Excelente. Muy bien. Eso, Claudio, no sé si quieres agregar algo. No, el agradecimiento, y como les digo, por favor, necesitamos que esta plataforma quede disponible, estamos en un buen momento, a lo mejor es raro decirlo, pero esta crisis hídrica a lo mejor nos viene bien para que estas plataformas, este tipo de herramientas quede disponible para todos los chilenos y podamos tener eficiencia en la agricultura, no solo la hídrica, sino que una agricultura de precisión abierta, por decir así, que el medio ambiente nos va a dar las gracias. Eso, muchas gracias a todos los que participaron, expositores, decano, Marcelo.
Y queden atentos a sus correos porque vamos a estar enviando otras invitaciones y esperamos generar muchas sinergias positivas como esta a través de esta modalidad de learning que también nos abre un mundo de posibilidades, ¿cierto? Así es que gracias a todos. Cualquier consulta, contacto, ustedes tienen mi correo, así es que quedamos conectados. Eso. Gracias, Claudio, Marcelo, Addison y a todos. Un saludo. Que estén bien. Chao. Chao.